¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Paso a Paso. Hoy les voy a presentar un capítulo muy interesante, particularmente rico en diseños, materiales y dibujos, y además muy emotivo y colorido. Trata sobre la inimaginable riqueza de cultura milenaria que encierra cada obra de nuestras artesanías mexicanas, reconocidas y muy apreciadas en todo el mundo por propios y extraños. Conoceremos los apoyos que el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, el FONART, brinda a los artesanos más necesitados de México con el propósito de ayudarlos a superar su pobreza y mejorar las condiciones de vida de ellos y sus familias, para que sean productivos y autosuficientes, para que lleven la vida digna a la que tienen derecho, para que sigan preservando nuestro patrimonio cultural. Acompáñennos a conocer los talleres de nuestros artesanos y los apoyos que reciben en capacitación, financiamiento, comercialización, concursos, cuidado de su salud y recientemente la creación de corredores artesanales en sitios turísticos. Algo que apenas inicia y que seguramente le encantará a usted y le invitará a hacer turismo social. En México, de las 32 entidades federativas, 26 tienen una actividad artesanal relevante. En 1974, se creó por decreto presidencial el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, el FONART. El objetivo del FONART es propiciar que los artesanos y sus familias que aún viven en condiciones de pobreza tengan mejores ingresos y con ello una mejor calidad de vida, además de apoyar la preservación de los valores culturales nacionales que viven en las artesanías mexicanas. Para lograrlo, desde hace ya 42 años, el FONART concede a los artesanos apoyos a su producción, les proporciona asistencia técnica y administrativa y adquiere productos para comercializarlos, entre muchas otras acciones. Tal vez usted se preguntará cuántos y quiénes son los artesanos de México, por qué son tan importantes, dónde y en qué condiciones viven, cómo son sus talleres, cuántos de ellos son mujeres o menores de edad, si sus hijos seguirán la larga tradición que ha pasado de generación a generación, o si abandonarán sus comunidades, a sus familias y la elaboración de artesanías huyendo de la pobreza. Empecemos por hablar de qué son realmente las artesanías, porque así como no todo lo que brilla es oro, muchos artículos que se ofrecen como artesanías en realidad no lo son. Durante años, ha existido una larga y seria discusión en el mundo sobre la diferencia entre artes, artesanías y manualidades. Mucho se ha dicho que si las artesanías no son arte o que si son las artes menores, es decir, algo menos que el arte y algo más que las manualidades, separadas por un hilo muy delgado. La diferencia fundamental está en los elementos de cultura, de tradición, que tienen que estar sólidamente plasmados en la artesanía, así como el proceso de elaboración que tiene que ser manual. También es importante que las materias primas no sean industrializadas, sino preferentemente naturales y obtenidas en la misma localidad. Desde su inicio, FONART ha tenido clara la distinción entre artesanía y manualidad. Sin embargo, en 2010, dio un gran salto al desarrollar la matriz y el manual de diferenciación entre artesanía y manualidad. Estos instrumentos fueron diseñados para garantizar que los recursos y apoyos lleguen solo a los artesanos que más lo necesitan, aquellos que viven en condición de pobreza, porque en el paso algunos apoyos se otorgaron a personas que elaboran manualidades o a intermediarios y comerciantes, que hasta la fecha son quienes más se benefician con el trabajo de los artesanos. Hoy en día, para que un artesano reciba el apoyo del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, debe primero comprobarse a través del cuestionario único de información social que su perfil económico corresponde a condiciones socioeconómicas de pobreza. Y por supuesto, también debe comprobarse previamente a través de la matriz de la diferencia artesanía-manualidad que su producto es realmente una artesanía. Estos dos instrumentos metodológicos que el FONART aplica en colaboración con los gobiernos estatales y municipales permiten hoy asignar valores numéricos o puntajes a las características de los artículos evaluados y determinar así, con certeza, si se trata de una manualidad, un híbrido entre manualidad o artesanía, o una artesanía propiamente dicha. En el manual se precisa que la artesanía es un objeto o producto de identidad cultural comunitaria,
hecho con procesos manuales continuos auxiliados por implementos rudimentarios. Y la materia prima básicamente transformada es obtenida generalmente en la región donde habita el artesano. Los artículos que no cumplen con estos requisitos no son considerados artesanías y por lo tanto sus productores no pueden recibir los apoyos que brinda el FONART. Desde hace tiempo, el FONART ha estado pugnando porque instituciones como el INEGI o el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, afinen sus metodologías e instrumentos para conocer con precisión cuántos son los artesanos, cómo y dónde viven, y de ellos quiénes son los más necesitados, qué carencias y necesidades urgentes tienen. La actividad artesanal, si bien se concentra en comunidades rurales indígenas, no es exclusiva de ellas. También hay expresiones populares muy importantes en zonas urbanas como la Ciudad de México, en Tlaquepaque, Jalisco, y la ciudad de Puebla, por solo citar algunas. FONART estima que en México cerca de 10 millones de personas están relacionadas con la actividad artesanal y que de ellas 66% son indígenas, 70% son mujeres, 70% viven en zonas rurales, 67% no terminaron su educación primaria y 61% no cuenta con atención médica ni otros servicios de seguridad social. Esta es una de las razones por las que el FONART está sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Social, que atiende precisamente a la población con carencia alimentaria y por debajo de los niveles de bienestar. El proceso de apoyo de FONART a los artesanos inicia con una capacitación. Las universidades participantes hacen un análisis de la comunidad a intervenir y del objeto que producen para saber hacia dónde canalizar sus acciones y esfuerzos. Estamos en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Aquí conoceremos los apoyos que brindan a los artesanos las universidades públicas, autónomas, politécnicas, tecnológicas e interculturales como esta. La capacitación puede abarcar desde la sustitución de materias primas y actualización de diseños hasta el rescate de técnicas, diseños, iconografías, colores, e inclusive encontrar nuevos usos y aplicaciones para las artesanías tradicionales. Dentro de la universidad tenemos distintas licenciaturas. Una de las licenciaturas, que además de licenciatura es un programa académico, es el programa de Arte y Patrimonio Cultural al que yo pertenezco. Y dentro de ese programa tenemos una licenciatura con una terminal. Esa terminal es en diseño artesanal. ¿Cómo comprendemos el diseño artesanal? Lo comprendemos como no un resultado, sino como un proceso en el que partimos de la investigación, el diagnóstico, en comunicación constante con los interesados, que son las personas, los creadores y las creadoras, y a partir de ese diálogo entre expertos formados en la universidad y expertos de siglos de tradición, entre todos generar respuestas para la resolución de problemas que pueden ser desde de tipo mercadológico o pueden ser problemas en el diseño propio de los objetos para alcanzar mercados diversos, mercados que pueden ser los tradicionales o mercados foráneos. Tenemos que hacer una breve pausa, pero cuando regresemos les mostraré cómo apoya el FONART a los artesanos más necesitados y cómo contribuye a difundir sus valiosas obras. Pero nosotros, la Universidad Michoacana, desde hace 22 años, ha apoyado para que haya un taller de rescate, de revivir, de dar nueva vida, de difundir este arte entre los michoacanos, ya que los purépechas o tarascos fueron hábiles y diestros maestros en el arte de la pluma. Tanto
que bueno, en la época prehispánica se dedicaban a hacer el mosaico en plumaria para sus escudos, para sus banderas de guerra, para la decoración de sus dioses. Los artesanos pueden producir obras maravillosas, pero no siempre saben vender sus obras en condiciones favorables o siquiera justas. Por esta razón, también se les capacita en cuestiones empresariales como costos, contabilidad, empaque, embalaje y presentación, entre muchos otros que les ayudan a vender mejor sus obras. Algunos de los hijos de los artesanos que estudian en las universidades trabajan en sus comunidades y aplican en ellas los conocimientos adquiridos. Si el joven ya empezó a recorrer ese camino y tiene todas las bases para una empresa más grande, el FONART lo apoya para que la empresa empiece a crecer, para que se convierta en motor de desarrollo económico de sus familias y comunidad. Una vez que los artesanos se capacitan en algunos de los muchos temas que antes mencionamos, pueden acceder a un recurso económico que brinda FONART para comprar materia prima o herramientas que permitan mejorar su productividad. Cuando la producción del artesano adquiere el dinamismo necesario, FONART le compra parte de su producto para venderlo en las casas de la cultura estatales o en las tiendas FONART. También los lleva a ferias y exposiciones en las zonas turísticas, como son los pueblos mágicos, las playas, las ciudades coloniales, porque donde quiera que haya actividad turística, hay compradores potenciales, extranjeros y mexicanos. Recordemos que si no hay consumo, no hay preservación de las artesanías y los artesanos. Tenemos invitaciones por parte de FONART a cada una de las ferias y exposiciones que tienen. Recibimos la invitación, nos dicen, por ejemplo, vamos a acudir a la Ciudad de México. Nosotros aquí somos 3 hermanos, junto con el apoyo de cada uno de las personas que aquí estamos, nos organizamos alguno de nosotros nos vamos a la Ciudad de México y uno más se queda aquí a seguir en la producción y ver los pendientes que tengamos. La producción artesanal brinda muchos beneficios a la sociedad. A nivel nacional, nos permite preservar nuestra cultura y a nivel familiar, al ser una fuente de ingresos, favorece el arraigo de los jóvenes a sus lugares de origen. Si hay empleo e ingresos para ellos, se van a quedar en sus comunidades. Y son estos niños y jóvenes quienes, con mayor escolaridad que sus progenitores, mantendrán vivas por otros 1000 años las tradiciones culturales que nos distinguen como país. El FONART hace 8 convocatorias nacionales al año para concursos de todas las ramas artesanales y participa en 2 más. En estos concursos pueden participar artesanos de todo el país. Yo he participado en 3 concursos de arte popular en la Ciudad de México y tengo el gusto de el primer año ganamos un primer lugar, el segundo año ganamos un segundo y el año pasado ganamos el galardón presidencial. En cuestión económica, pues es un gran apoyo económico para nosotros los artesanos. El sector artesanal a veces está pasando por situaciones difíciles y para nosotros nos fue de gran alivio porque nos ayudó a incrementar un poquito más el taller, a comprar materia prima. Igualmente queremos hacer un poquito más grande el taller. Los diseños y dibujos en negativo que hoy podemos comprar reviven una técnica de alto valor simbólico y estético que ha estado presente en Mesoamérica desde hace miles de años. Son las vasijas con pintura negativa halladas en las tumbas de El Opeño, Michoacán. Actualmente se elaboran piezas muy hermosas de cerámica con esta misma técnica ancestral de pintura negativa en Sinapecuaro, Michoacán. Nuestro trabajo lo van a ver, tiene mucho de nuestra antigua cultura. Nosotros nos dedicamos ahorita en la actualidad a una actividad muy bonita. Son piezas al 100% su técnica es prehispánica. No contiene esmaltes, no tiene greta la del plomo, no tiene nada fritas tampoco. Son engobes naturales de tierra, los colores y los dibujos. Ahorita estamos trabajando una técnica pues relativamente joven en la actualidad
pero muy antigua porque la técnica se llama decorada al negativo sobre bruñido. Es una técnica que se rescató en el año de 1997. Se rescató porque ya la dominaban los purépechas, pero con la conquista de los españoles se perdió en el tiempo la técnica. Entonces en el año del 96 se dio la tarea, el Instituto Nacional de Antropología de la Ciudad de México nos visitó en coordinación con la Universidad Nicolaita y un proyecto que traía la universidad que se llamó Alfar y escogió varios talleres. Para convocar a los artesanos, FONART se apoya en las oficinas de los gobiernos estatales y municipales, en las universidades, las casas de cultura, los institutos de artesanías y tiene convenios con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, quien traduce las convocatorias a la lengua original de los participantes con el apoyo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI. En los talleres ayuda toda la familia, la mamá, el papá y hasta los hijos y los abuelos. Y mientras unos venden sus productos en concursos y ferias, los que se quedan siguen elaborando sus artesanías para que no falte producto para la venta y el dinero para comer. El taller ya tenemos como 45 años trabajando. Este es mi yerno, mi hija, mi esposa y mi hermano. Es un taller familiar que ya va de tradición en tradición, pues no lo hemos dejado acabar. Ya tenemos muchos años y todavía seguimos trabajando. Muchos artesanos carecen de servicios básicos y de seguridad social, situación que se agrava porque la elaboración de artesanías puede implicar importantes riesgos para su salud y la de sus familias. Por eso, hace 2 años, FONART empezó a trabajar en su salud ocupacional. Tenemos que hacer una breve pausa y cuando regresemos, seremos testigos de otros apoyos importantes e innovadores que brinda FONART a nuestros artesanos. Estos riesgos que viven todos los días son provocados por falta de información y por malas prácticas en la obtención y manejo de materias primas, así como en sus procesos de producción donde abundan los polvos, los humos y otras sustancias peligrosas. Estas malas prácticas producen daños a la salud de muchos artesanos y algunos son irreversibles. Veamos algunos ejemplos. Los alfareros y sus familias, con frecuencia, padecen de enfisema pulmonar porque respiran gran parte del día los humos de todo lo que queman para coser sus piezas, además de que se les queman sus ropas y manos. Las mujeres que trabajan en el telar de cintura sufren lesiones de columna que las incapacitan y les hacen insoportables las tareas cotidianas tan sencillas como cargar a su hijo, agacharse por la olla o agarrar la cubeta y subirla para coser el nixtamal. Todo un drama. Algo similar sucede a quienes tallan madera porque pasan largas horas sentados sin moverse, en una misma posición que les atrofia articulaciones y lesiona varias partes de su cuerpo. No pocos artesanos y artesanas pierden la visión cuando mezclan los materiales y hacen las cocciones para fijar los tintes naturales, pues los vapores son muy dañinos. O se las acaban cuando pasan muchas horas forzando la vista para elaborar tejidos, bordados o deshilados. Para de alfarería la enfermedad es de la vista, porque es mucho calor y nosotros tenemos que acercarnos. Y por eso en veces nos agarra, no podemos ya después a trabajar, se nos anda perjudicando a los dedos, a las coyunturas, a sentarnos, cómo asentar, porque nos afecta, porque nosotros acercamos en el caliente y luego si tenemos para terminar una pieza, tenemos que agarrar otra vez al lodo o a una cosa y pues eso nos agarra del frío. Y de la vista, pues ese es mucho calor y tenemos que acercar para ir viendo, calculando, ya
están las piezas para destaparlas o cómo van. Para prevenir estas lesiones, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías entrega un paquete especial para cada tipo de artesano, con el que puede prevenir accidentes y cuidar su salud y la de su familia. Uno de ellos que son guantes que nos ponemos para a veces para soportar el calor, que nos ayude a defendernos del calor, porque como el cobre lo trabajamos en caliente con tenazas de fierro, entonces se calientan las tenazas y luego pasa mucho, entonces los guantes nos protegen. Y también nos protegen cuando estamos recortando ya en espesores, en láminas muy delgadas, de las rebabas que a veces quedan en la lámina, entonces los guantes también nos protegen de eso para no cortarnos las manos. El mandil de piel que nos ponemos también nos sirve pues para también protegernos de las rebabas, para protegernos del calor cuando son piezas grandes, cuando usamos las herramientas como esmeriles, como pulidores, que todo eso cuando los utilizamos pues también nos defiende, ¿no? De aquí. Y usamos lentes también, los lentes especiales para que también no tengamos problemas que nos va a brincar alguna rebaba en los ojos. FONART impulsa también la conformación del Padrón Nacional de Artesanos, para contar con información precisa sobre datos físicos, técnicos y socioeconómicos de los artesanos y su producción. Este se inició a mediados del 2015 en los estados de Chiapas, Yucatán y Veracruz, y con la participación de los gobiernos estatales y municipales se continuará su integración en 2016. La mayoría de nuestros artesanos desarrollan su actividad desde la informalidad, lo que los hace víctimas de acaparadores, intermediarios y de algunos comerciantes sin escrúpulos que se aprovechan de su irregularidad fiscal para explotarlos. FONART, junto con el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda, el SAT, ha logrado que muchos artesanos convencidos de las ventajas de volverse formales, como el tener seguridad social, se interesen en inscribirse como contribuyentes. Muchos de nosotros nos acordamos de las artesanías solo en los días de la fiesta, sin pensar que podemos y nos conviene incorporarlas a nuestra vida diaria. Para cambiar esta idea, desde hace 3 años, FONART desarrolla acciones para convencer al gran mercado de consumidores nacionales que la artesanía puede estar presente prácticamente en todo momento y en todas las áreas de nuestras vidas. En la decoración de nuestras casas, en la ropa, en los utensilios de cocina, en los adornos, en los regalos. Bueno, yo les quiero decir que con las plumas se pueden hacer muchísimas cosas. Últimamente hemos estado haciendo joyería en miniatura, por camafeos, aretes, pulseras, en fin. Pero han sido con plumas de colibrí, quiero decirle. Las plumas de colibrí, así como otras plumas, a veces tienen una iridiscencia, así como tornasol, muy bonita, ¿no? Muy apreciada, porque no queremos quedarnos en el pasado. Retomar la técnica del pasado, la creación personal, pero hacerla actual. Las artesanías combinan perfectamente con la modernidad y son tan prácticas, diversas y hermosas que pueden satisfacer hasta al consumidor más exigente. Otro ambicioso proyecto del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías es la certificación de talleres con distintivo FONART, para garantizar que los talleres cumplen con normas de calidad internacionales. El proyecto es muy novedoso en México y será un motor para desarrollar los corredores turísticos artesanales que FONART pondrá en marcha en coordinación con la Secretaría de Turismo. Para obtener este distintivo, los artesanos reciben una capacitación especializada que les da elementos para atender un mercado muy exigente como el turístico y los enseña a mejorar la exhibición de sus obras. A los turistas les fascina llegar al taller del artesano y trabajar con sus manos un poco del producto en talleres limpios, seguros y ordenados, donde también podrán ver trabajar a los artesanos. Y si lo desean,
aprender algunas técnicas, pero sobre todo será una buena alternativa para comercializar artesanías. Los primeros corredores turísticos artesanales ya funcionan en nuestro país y se ubican en Tlalpujahua, Michoacán, y en Tapijulapa, Tabasco. Salió un programa hace como 2 años para apoyos a certificación de talleres en pueblos mágicos. Esto lo apoyaba Cedesol, FONAR y Secretaría de Turismo, ¿sí? Entonces la primera etapa la cubría FONAR y ya después viene una certificación que está en proceso y la siguiente paso es turismo, el que ya entra en este programa. ¿Verdad? Entonces fuimos 7 pueblos mágicos del país, de todo el país, de los cuales creo me comentaron éramos 5 pueblos mágicos, creo era Tabasco, Zacatecas, Michoacán, Estado de México y el otro no me acuerdo. Sí. Éramos los estados beneficiados en este programa. Es una certificación al taller. El apoyo consistió en que la estructura para el taller mejorara. Ahorita están en lo de los corredores turísticos por los pueblos mágicos. Entonces Sinsunzan es un pueblo mágico, entonces yo salí beneficiada con ese apoyo. Está en 3 etapas. La primera etapa es la remodelación del mero taller, donde nosotros hacemos nuestras piezas, donde elaboramos, pintamos, todo. La segunda etapa es la remodelación del área donde se van a exhibir las piezas. La tercera etapa es para un baño para el turista. Es alentador saber que seguimos avanzando paso a paso en la mejoría del nivel de vida de nuestros artesanos. Lo invito a que a la próxima vez que tenga la oportunidad de elegir entre comprar una artesanía o un producto industrial, escoja sin dudarlo la artesanía. Recordemos que siempre detrás de cada artesanía están los artesanos y sus familias, aunque no los veamos, y que ellos han preservado para todos nosotros muchas de las tradiciones culturales milenarias que nos definen como mexicanos. Y algo muy importante, ojalá y muy pronto dejemos de regatear el precio de su valioso trabajo. Espero que les haya gustado este programa tanto como a mí. Nos interesa mucho su opinión. Por favor, escríbanos a nuestro correo pasoapaso@icarusmx.com. Nos vemos en el próximo capítulo de Paso a Paso. Yo soy Alan. Pásela bien.